Hoy vamos a hacer nuestro primer upcycling con tela de punto. ¿Están listas? ¡Manos a la obra! Si ya han hecho upcycling conmigo, saben que les he repetido 1000 veces que aquí no tienen que tomar en cuenta lo que es dirección de hilo, contra hilo y se tienen que olvidar de todo eso. Pero ese no es el caso en las telas de punto. Cuando trabajamos con telas de punto, sí necesitamos tomar en cuenta la dirección del hilo, porque necesitamos asegurar elasticidad, sobre todo en las piezas más esenciales, como el puño, el cuello, las mangas. Por otro lado, les recomiendo utilizar un patrón que ya hayan probado, que ya estén seguras que les queda, que ya hayan ajustado a su cuerpo. Eso me parece que es muy importante, no importa el tipo de upcycling que estén haciendo. Entonces, empecemos. Yo voy a trabajar con el patrón del vestido Yuya, la versión B. También tengo el croquis de upcycling. Si ya tienen este patrón, revisen su correo porque ya se los envié. Igualmente pueden hacer un croquis con cualquier patrón que estén trabajando. Esta es la forma que yo utilizo para llevar un registro de las piezas que voy cortando. Por otro lado, también necesitamos el patrón completo, no al doblez, a menos que lo quieras hacer simétrico, y eso queda a tu gusto. Yo voy a utilizar unos restos de tela que me sobraron de un proyecto anterior. Son restos relativamente medianos, no son tan pequeños, y eso también me va a ayudar a asegurar una dirección del hilo más homogénea en lo que son las mangas y las partes más críticas. Ya con el cuerpo se puede jugar un poco más, no necesitamos tener un 100% de dirección del hilo. Con un 50% mínimo me parece que es suficiente. También depende mucho de qué tanto estire tu tela. Otra cosa que me parece importante es mantener la tela durante todo el proyecto en una misma dirección. Si la van a cortar con el delantero hacia arriba, manténgala con el delantero hacia arriba durante todo el proyecto. Así van a evitar cortar 2 veces una misma pieza. Y también marquen en el patrón cuál piezas cortaron. En este caso yo ya corté esta manga, ahora voy a cortar la manga opuesta. Así quedó. Logré hacerle las mangas más largas, logré sacarle puño con los restos y el cuello lo hice más alto. Lo hice más alto realmente porque la tela me lo permitía y en vez de desperdiciarla, bueno, ¿por qué no? Lo puedo usar así o lo puedo doblar. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que planchen cada costura. Después que hagan una costura, la planchan inmediatamente antes de continuar. Van a ver la diferencia y les va a asegurar un resultado mucho más pulcro. Entonces, ¿se animan? Si tienes dudas, comentarios, sugerencias, escríbeme. Si quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!